Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes y su pantalla igual se ve. Listo. Bien, empecemos la clase de hoy. Vamos a hablar en esta oportunidad lo que se denomina lo que es el hipertiroidismo, otra patología bien frecuente endocrina que concierne a la glándula tiroides. Bien. Eh, Muchas veces nosotros confundimos lo que es el hipertiroidismo con la enfermedad de Graves Basedow. En muchas, en muchas ocasiones damos el diagnóstico de hipertiroidismo como si fuera un diagnóstico clínico, una entidad aparte. Para que me entiendan, la enfermedad de Graves Basedow es una cosa y el hipertiroidismo es otra cosa, ¿ya? Eh, bueno, entonces tendríamos que nosotros establecer los conceptos bien claros en lo que es el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves Basedow y la tirotoxicosis, ¿ok? La tirotoxicosis es un síndrome que se caracteriza por la exposición de los tejidos a cantidades exageradamente supranormales de las hormonas tiroideas, T3, T4. Y la secreción de las glándulas, la hipersecreción de la glándula tiroides de T3, T4 se denomina hipertiroidismo. Si me dejo entender, tirotoxicosis son los síntomas, la sintomatología que se produce secundaria a la exposición de T3, T4 en forma elevada en los tejidos. Mientras que hipertiroidismo es la hipersecreción de la glándula tiroidea de T3, T4. Si se dan cuenta, son dos términos diferentes. Bien, el hipertiroidismo primario, bueno, se la clasifica primario, secundario y por inflamación, o en su caso por resistencia. Eh, Principalmente el hipotiroidismo primario es el que más se produce o más prevalencia tiene. El hipertiroidismo primario o qué patologías o qué entidades pueden tener hipertiroidismo son la enfermedad de Graves Basedow, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. ¿Sí? Entonces, patologías que se caracterizan porque hay una hipersecreción de T3, T4 por la glándula tiroides. Entonces, son entidades diferentes, conceptos diferentes. Si me dejo entender, hipertiroidismo es la hipersecreción glandular. ¿Y qué entidades se caracterizan por tener esta hipersecreción glandular de T3, T4? Principalmente la enfermedad de Graves Basedow. Entonces, enfermedad de Graves Basedow es una entidad muy diferente y el concepto de hipertiroidismo es otro muy diferente. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a utilizar, cuando nosotros tengamos un paciente con hipertiroidismo, hipersecreción de T3, T4, mejor manejemos el término de enfermedad de Graves Basedow, que es la más frecuente. ¿Sí? Bien, como he mencionado, la enfermedad de Graves Basedow, que se caracteriza por un estado de hipertiroidismo, es un trastorno autoinmune que se caracteriza por una tetrada. Para hablar de enfermedad de Graves Basedow tenemos que encontrar esta tetrada, que es el hipertiroidismo, es decir, hipersecreción hormonal de T3, T4. Por lo tanto, a partir de ese hecho habrá manifestaciones de hipertiroidismo. Tenemos otro que es el bocio, el agrandamiento de la glándula tiroides, y tenemos la oftalmopatía tiroidea, es decir, el exoftalmos bilateral, secundario a patología tiroidea. Y por último tenemos la dermopatía pretibial, es un edema duro que no deja fobia, hiperpigmentado, principalmente que se produce en la parte anteroinferior de los pies. Entonces, para hablar de enfermedad de Graves Basedow, tenemos que encontrar estas cuatro características. Una característica que la diferencia de bocio multinodular, que también tiene hipertiroidismo, y el adenoma tóxico, que no existe exoftalmos. Sí puedes encontrar en esas dos entidades manifestaciones clínicas de hipertiroidismo, bocio o mixedema, pero en estas dos entidades no encuentras exoftalmos. Lo difiere
a lo que es la enfermedad de Graves Basedow, que encuentras estas 4 características. Si yo encuentro en un paciente estas características, es decir, manifestaciones clínicas como ser, no sé, temblor de las manos, taquicardia, diaforesis, intolerancia al calor, encuentro bocio, encuentro exoftalmos, no importa el grado en que encontremos, y mi exedema, entonces es una enfermedad de Graves Basedow. Este trastorno autoinmune es el que más se presenta, es decir, el que más se manifiesta por hipertiroidismo. Entonces, cuando nosotros encontremos estas 4 características, utilicemos el término de enfermedad de Graves Basedow, no hipertiroidismo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se produce fisiopatológicamente el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves Basedow? Es decir, es un trastorno autoinmune donde va a haber producción de anticuerpos Ig1. Estos van a actuar a nivel del receptor TSH de la glándula tiroides. Va a activar el sistema adenil ciclasa y va a producir un crecimiento tiroideo y la hipersecreción hormonal. Básicamente les estoy hablando que es un trastorno autoinmune asociado a anticuerpos antirreceptor TSH. Muy importante este hecho porque cuando nosotros pidamos laboratorio de T3 libre, T4 libre, TSH, si pedimos este anticuerpo, antirreceptor TSH, y es positivo, nos está indicando que es una enfermedad de Graves Basedow. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Reitero lo anterior explicado, lo que expliqué anteriormente cuando hablamos de hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas regulan todo nuestro metabolismo, actúan en todos los sistemas. Entonces, una hipofunción o una hiperfunción de la glándula tiroides va a producir lo que es el hipotiroidismo, en su caso por disminución de hormonas T4, T3, o hiperfunción, aumento de T3, T4, el hipertiroidismo. Manifestaciones clínicas secundarias a la hipersecreción de T3, T4 libre. Bien, los podemos clasificar si quieren en síntomas o signos o hablar por sistemas. Síntomas: nerviosismo, diaforesis, intolerancia al calor, palpitaciones, debilidad muscular, pérdida de peso, aumento del apetito, cuadros diarreicos. Como signos: taquicardia, temblor o flapping, piel caliente húmeda, eritema palmar, fragilidad capilar, onicolicosis, acropaquía, hay pérdida del pelo, del cabello, puede haber vitiligo, ¿sí? También hay un estado de hiperactividad, son bastante ansiosos. Bocio, agrandamiento de la glándula tiroides, ya les he indicado la oftalmopatía tiroidea, que se caracteriza por un estado de exoftalmos. Puede haber complicaciones como la fibrilación auricular, la presencia de soplos, alteraciones a nivel hormonal, la ginecomastía y aumento de los reflejos osteotendinosos. Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo son amplias, abarcan a todos los sistemas, ¿sí? De la piel, mencionar los más importantes. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes, cuando detecten a un paciente, tienen que interrogar la presencia de esta sintomatología para llegar a un diagnóstico presuntivo de hipertiroidismo. Diaforesis, intolerancia al calor, pérdida de peso, cuadros diarreicos, no bacterianos ni de transgresión, sino de causa hormonal, taquicardia, palpitaciones, existe el flapping, lo que es el temblor de las manos, agrandamiento de la glándula tiroidea, existe exoftalmos, a nivel gonadal hay trastornos en la esterilidad, existe amenorreas, ¿ya? A nivel neurológico son pacientes ansiosos, que llegan a un estado de psicosis, siempre están nerviosos, moviéndose de un lado al otro lado. En los reflejos hay un aumento de los reflejos osteotendinosos. Es decir, son una serie de características que nosotros tenemos que acostumbrarnos a preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas más principales? Pérdida de peso, hiperactividad, ansiedad, ojos saltones o exoftalmos, el cabello es frágil y pierden el cabello, temblor o flapping, agrandamiento de la glándula tiroidea, taquicardia, diaforesis,
intolerancia al calor e irritabilidad. Una paciente que ha evidenciado que está perdiendo peso, que el carácter ha cambiado, está más lábil sentimentalmente, tiene taquicardia y un temblor. Entonces, diagnóstico hipertiroidismo. Lógicamente, después de encontrar manifestaciones clínicas que nos sugieran que se trata de esta entidad, el paso siguiente es pedir una cuantificación hormonal de T3 libre, T4 libre y TSH. Y en esta patología, anticuerpos anti-TSH. La oftalmopatía tiroidea. ¿A qué se debe la oftalmopatía tiroidea? Es decir, el exoptalmos. Pueden ver la imagen, es la misma persona donde no había compromiso ocular. Y una vez desencadenado la enfermedad de Graves Basedow, pueden ver cómo ha modificado la fisonomía de su rostro. Ya encontramos el agrandamiento de los glóbulos oculares, ya es la protrusión de los glóbulos oculares. Lógicamente, este hecho ha hecho que modifique su facies. Es la misma persona. ¿Ok? Esto es el exoptalmos. El exoptalmo se debe a una infiltración de glucosaminoglucanos, de fibroblastos, secundarios a un trastorno autoinmune, secundario a la hipersecreción de T3, T4. ¿Sí? Hay un edema en los músculos extraoculares, ¿sí? Que hacen que los párpados estén edematizados, que hacen que haya, por este edema, por un síndrome de compresión, hace que protruyan los glóbulos oculares hacia afuera. Bien, existe una clasificación que la clasifica de acuerdo a la severidad de exoptalmos. Pueden ver el grado 0, donde no hay ausencia de exoptalmos. El grado 1, hay signos como retracción palpebral, pero no hay síntomas. Los síntomas son diplopía, visión borrosa, ¿sí? Mirada brillante. El grado 2, afectación de tejidos blandos, es decir, ya hay edema de los músculos extraoculares. Hay un edema periorbitario. El grado 3, ya existe exoptalmos mayor a 22 milímetros. Grado 4, afectación de músculos extraoculares, que hace que protruya más el glóbulo ocular. El grado 5, donde ya hay gran protrusión de los glóbulos oculares, y lógicamente esta protrusión de los glóbulos oculares ya pierde la capacidad de defensa. Uno de los mejores. ¿Me pueden pasar como anfitrión para pasar la presentación, por favor? Un segundo, doctor.
A un estudiante le hice de anfitrión, no sé si el doctor puede hacer el de anfitrión, fue un pequeño error. Como van ingresando, se van moviendo los nombres. Ok, bueno, continuamos con la presentación. Como les mencionaba, el grado 4 ya existe afectación de la córnea. Ustedes saben que los mecanismos de defensa del glóbulo ocular son los párpados. Cuando uno va caminando por la calle, por ejemplo, siente la sensación viento y ustedes saben que con el viento llega a tierra. Nuestro mecanismo de defensa espontáneo es, al sentir esta sensación, se cierra el párpado para proteger nuestros glóbulos oculares. Este tipo de pacientes estamos hablando que existe exoptamos, el glóbulo ocular está protruido hacia adelante. Por lo tanto, los párpados pierden esa capacidad de defensa. Entonces, este glóbulo ocular está más propenso a cualquier lesión o noxa externa. Es decir, una simple piedrita puede lacerar la córnea y lógicamente ustedes saben, cuando hay laceración de la córnea, se nos hace muy complicado y hasta puede llegar a perder la visión, ¿sí? Y el grado 4, como decía, la pérdida de visión, gran exoptalmos. Bien, en la oftalmopatía tiroidea existen signos que nos pueden coadyuvar a diagnosticar el grado de oftalmopatía y, lógicamente, la presencia de la misma. Tenemos el signo de von Grafe, es la incapacidad de los párpados superiores de seguir el trayecto del glóbulo ocular con la mirada. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que cuando uno modifica el glóbulo ocular o cuando uno dirige la mirada hacia abajo, por ejemplo, el glóbulo ocular baja y lógicamente junto con lo que baja el glóbulo ocular hacia abajo, los párpados superiores también siguen esa relación, entonces bajan también. Si yo veo hacia arriba, el párpado superior se eleva para que yo pueda dirigir mi mirada hacia arriba. El signo de von Grafe es la incapacidad de esto. Uno dirige la mirada hacia abajo, el párpado superior se queda hacia arriba. ¿Me dejo entender? Es el signo de von Grafe. Pueden ver las imágenes. Hay una imagen donde está viendo hacia abajo y el párpado superior no sigue esta dirección. ¿Ok? Y tenemos el signo de Moebius, que es la ausencia de la convergencia ocular. Es decir, normalmente cuando una persona mira un objeto o una persona, por ejemplo, al observador, a medida que se acerca el objeto o el observador hacia la cara, los glóbulos oculares se cierran, se dirigen a sus ángulos internos. ¿Sí? Lo que pasa en la oftalmopatía tiroidea es que cuando una persona se acerca o un objeto se acerca hacia la cara, hacia la facies, los glóbulos oculares, en vez de converger,
más bien se separan. Es como si estuvieran dirigiendo la mirada hacia los costados, hacia afuera. Es el signo de Mobius. Y existen muchos otros síntomas, pero estos son los más importantes. Bien, lo que les mencionaba, ¿cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedoww? Manifestaciones clínicas, pérdida de peso, diaforesis, cuadros diarreicos, labilidad emocional, ¿sí? Taquicardia. Una vez encontrada esta sintomatología, el siguiente paso de nosotros es pedir cuantificación hormonal. Pedimos TSH, T4 libre o T3 libre y, lógicamente, anticuerpos antirreceptor. Este es un algoritmo donde ustedes pueden identificar o ver que el hipertiroidismo se clasifica principalmente porque la TSH está disminuida y, lógicamente, al haber una hipersecreción de T4 libre, T3 libre aumentadas. Hipertiroidismo es TSH disminuido y T4 libre aumentada. Lo contrario del hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos una TSH disminuida y una T4 libre aumentada, diagnóstico hipertiroidismo. Pedimos anticuerpos positivos antirreceptor, enfermedad de Graves-Basedoww. Bien, ¿qué pasa si encontramos TSH disminuida, T4 normal, T libre normal? Entonces no cumple ese criterio de hipersecreción de las hormonas. Están normales la T4 y la T3, pero está disminuida la TSH. Entonces le damos un diagnóstico de hipertiroidismo subclínico, es decir, donde no existe gran relevancia en las manifestaciones clínicas, es un paciente casi eutiroideo. Lógicamente, a este paciente cada 6 meses, cada 12 meses, tenemos que hacerle control de estas hormonas para ver si ya desarrolla un hipertiroidismo y, lógicamente, ya hacer tratamiento. El siguiente paso es pedir anticuerpos antirreceptores. Positividad de los mismos, enfermedad de Graves-Basedoww. Exámenes de gabinete, desde una ecografía donde se va a ver una hipocogenicidad. Esta es la glándula tiroides. Cuando hablemos la próxima clase de nódulo tiroideo, les voy a explicar cómo se interpreta una ecografía. Es muy importante que ustedes sepan cómo identificar la tiroides, la densidad, si existen nódulos. Entonces, un examen de gabinete básico, una ecografía donde puede ver aquí el ecodoppler, una hipervascularización de la glándula tiroidea. Y tenemos una gamografía tiroidea donde hay imágenes hipercaptantes. Dibuja toda la glándula tiroidea. Tratamiento antitiroideos. Uso de beta bloqueantes, radioterapia con radioyodo, quirúrgico. Ya esos son los esquemas de medicación en el paciente con enfermedad de Graves-Basedoww. Antitiroideos, las tionamidas, el metimazol y el carbimazol. ¿Cómo actúan estas dos? Inhiben la oxidación del yodo en la glándula tiroidea. Es decir, interactúan. Ustedes saben que cuando he hablado de tiroides les he explicado que el sustrato para que se forme la T3, T4 es el yodo, que procede de los alimentos. Una vez que el yodo a nivel sanguíneo es transportado hasta la glándula tiroides, se producen una serie de pasos bioquímicos, etapas, para al final formar T3, T4. Lo que hace el metimazol y carbimazol es bloquear estos mecanismos. Por lo tanto, no hay formación de T3, T4. ¿Sí? El propiltiuracilo inhibe la conversión de T4 a T3. ¿Bien? Tenemos las dosis de 200 a 600 del propiltiuracilo, el metimazol, el carbimazol de 20 a 30, repartidos en 2 a 3 dosis vía oral. El cuidado que tenemos que tener con el uso de estos medicamentos es que pueden producir lo que son rayos alérgicos, hepatitis medicamentosa y agranulocitosis, disminución de glóbulos rojos, disminución de glóbulos blancos y de plaquetas. Entonces, cuando nosotros utilicemos esta medicación, lógicamente tenemos que pedir previamente
un hemograma, un hepatograma y monitorizar al paciente porque son muy tóxicos. Muchos profesionales utilizan la medicación dosis muy bajitas, ¿ya? Los beta bloqueantes, el propanolol, medicamento bloqueante beta adrenérgico. ¿Por qué utilizaríamos propanolol en un paciente con hipertiroidismo, en un paciente con patología endocrina? Les he mencionado que las hormonas tiroideas actúan a nivel del miocardio, hace que exista mayor contractibilidad. Y si estamos hablando de hipertiroidismo, mayor producción de hormonas, lógicamente a nivel cardíaco va a haber taquicardia. Puede llevar a complicaciones como es la fibrilación auricular, el flúter auricular, una de las manifestaciones principales del paciente con enfermedad de graves Basedow, hipertiroidismo, una taquicardia de 200, 300. Lógicamente, esta taquicardia le va a llevar a un shock cardiogénico y va a fallecer el paciente. Entonces, lo que hacemos con los beta bloqueantes es bloquear la acción de las hormonas a nivel cardíaco, además de producir o inhibir la conversión de T4 a T3. El propanolol de 10 a 40 miligramos cada 6 horas. Si falla la medicación con antitiroideos, ¿sí? Podemos hacer el uso de radioterapia, yodo, ¿sí? Que tiene una acción inmediata y tardía, es decir, produce necrosis de las células tiroideas e inhibe la replicación celular. Básicamente les está indicando que el yodo radioactivo 181 va a producir una destrucción de la glándula tiroides. Las dosis de 5 a 15 milicuries. Cuando nosotros utilizamos el yodo, tenemos la posibilidad de que el cuadro remita completamente. El radioyodo tiene la facilidad de que puede revertir al 100% la patología. ¿Me entienden? Primeramente damos antitiroideos, controlamos al paciente, beta bloqueantes. Si el paciente con esa medicación está compensado, bueno, la mantenemos. Pero si el paciente no por diferentes circunstancias no se controla adecuadamente con esta medicación, pasamos a la radioterapia. La radioterapia tiene la capacidad de controlar el cuadro al 100%. Y, en otras palabras, remitir toda la sintomatología, toda la entidad. Lógicamente, a los 12 meses de haber iniciado el yodo radioactivo, podemos llegar a una segunda dosis si el cuadro recidiva. Pero el 80% de las patologías con enfermedad de graves Basedow, cuando se utiliza yodo, revierte completamente. Y tratamiento quirúrgico cuando la radioterapia no ha funcionado, cuando el bocio es muy grande y cuando existe la posibilidad de cáncer de tiroides. Hacemos una tiroidectomía subtotal o total. Lógicamente, también tiene sus complicaciones la tiroidectomía, ¿sí? No se olviden que el cuello está bastante irrigado, ¿sí? Puede haber lesión vascular y neurológica. Y no se olviden las paratiroides que están pegadas a la glándula tiroides. Entonces, presumiblemente cuando hagamos una exéresis, también hagamos una exéresis de las paratiroides, entonces va a haber hipocalcemia. Paciente, imagínense al paciente le sacan el 80% de la glándula tiroidea. ¿Qué vas a producir? Si bien vas a controlar el hipertiroidismo, pero como ya no hay células foliculares, te vas a ir al otro extremo. Vas a producir hipotiroidismo. Entonces, lógicamente, aquí tendrás que dar levotiroxina, porque ya no hay hormonas tiroideas. Entonces, haces tratamiento de sustitución hormonal. Y en la oftalmopatía, la prednisona, antiinflamatorio, que también inhibe la conversión de T4 a T3, disminuye el edema de los músculos extraoculares. Bien, vayámonos a una patología de urgencia secundaria a la enfermedad de graves Basedow y a la tirotoxicosis. La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea. Lo mismo que el coma mixedematoso, lo mismo que el coma hiperosmolar, la cetoacidosis diabética. Son urgencias médicas con peligro de vida secundarios a un trastorno endocrinológico. Entonces, en cuestión de horas, el paciente puede fallecer si nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado, rápido y el tratamiento respectivo.
¿Ok? La tormenta tiroidea es la máxima expresión de la tirotoxicosis, del hipertiroidismo. Es decir, hay una gran hipersecreción de T4, T3. Y las manifestaciones, lógicamente, serán al máximo. Gran taquicardia, gran nerviosismo que le puede llevar a la psicosis. El paciente hasta puede tener accesos de suicidio. No por un estado de depresión, sino les estoy hablando de un trastorno endocrinológico hormonal que le está obligando al paciente a tomar estas conductas. Gran diaforesis, deposiciones, todo el día están con deposiciones líquidas. Uno piensa que es bacteriano y le da cotrimoxazol, le da cipro, qué sé yo, pero la patología en estas diarreas crónicas tienes que descartar que no se trate de un hipertiroidismo. Muchas veces ha pasado que piensan que puede ser una parasitosis, e incluso el VIH. Le pides hormonas y lo único que era un hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces la crisis tirotóxica es una patología con riesgo de vida. ¿Qué factores desencadenan la crisis tirotóxica? Son pacientes con hipertiroidismo, bocio multinodular, adenoma tóxico o la enfermedad de Graves-Basedow, que concomitantemente desarrollan esta crisis cuando tienen infecciones, cuando son tratados por cirugía tiroidea, por radioterapia con yodo, cuando abandonan de forma brusca los medicamentos para el hipertiroidismo, las tionamidas, pacientes concomitantes con patologías como accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, es decir, factores que han desencadenado la crisis tirotóxica. Para diagnosticar la crisis tirotóxica, nosotros utilizamos también esta escala, la de Buch-Bastowski, donde pueden ver la estratificación, temperatura, le da un puntaje de acuerdo a los grados, el sistema, presencia del compromiso del sistema nervioso central a nivel gastrointestinal, cardiovascular, la taquicardia, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y un evento precipitante. Le da un puntaje de 25 para abajo, poco probable. De 25 a 44 es subjetivo. Y de 45, un puntaje utilizando esta escala es positivo. Entonces, ¿el manejo cuál va a ser? De urgencia. Entonces, utilizamos antitiroideos, pero ya en dosis altas. Propiltiuracilo 300 cada 6 horas endovenoso, metamizol por vía oral o endovenoso cada 6 horas, igual el carbimazol, beta bloqueantes lo mismo, 20 a 40 y corticoides. Les he indicado que los corticoides en el uso del hipertiroidismo es porque inhiben la hormona T4 a T3, ¿sí? Evitan una insuficiencia suprarrenal secundaria al hipertiroidismo. Hidrocortisona en bolo cada 6 horas. Bien. Resumiendo la clase, definamos bien lo que es hipertiroidismo como es enfermedad de Graves-Basedow. Mejor es manejar el término de enfermedad de Graves-Basedow. ¿Sí? El hipertiroidismo no es más que todo solamente la hipersecreción, mientras que la enfermedad de Graves-Basedow engloba todo. Tiene una tetrada, bocio, miexedema, exoftalmos, ¿sí? Y hipertiroidismo. Bien. Tiene una serie de manifestaciones a nivel sistémico. Nosotros tenemos que identificar estas manifestaciones, preguntar mediante la anamnesis. Taquicardia, intolerancia al calor, diaforesis, pérdida de pelo, deposiciones líquidas, es decir, una serie de manifestaciones. Cambios en el carácter, la habilidad emocional. Lógicamente, posteriormente pasamos a un recuento hormonal y hacemos TSH bajo y T4, T3 libre, aumentado, hipertiroidismo. Pedimos anticuerpos y anti-TSH positivo, Graves-Basedow. Y el tratamiento, como les he mencionado, antitiroideos, beta bloqueantes, radioterapia con yodo para resolver completamente el cuadro y llegar a la tireotomía. Bien, con esto terminamos las clases. Mencionarles que ya está la parte de literatura, la parte teórica en Classroom, entonces el examen es el día lunes hasta acá, a las 2:30 en el ambiente de abajo. Está bien, entonces nos vemos, gracias.